Bueno, vamos a hablar del Antiguo Testamento. No vamos a hacer de nuevo el repaso, ¿no? ¿O quieren? No, ya está, ya cansó. Ya bastó. Ya lo hicieron en su casa. Ya lo saben todo de memoria. ¿No? ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Los que no estuvieron, quizás alguno pudo ver algo en YouTube. Hacer un poco un repaso de la historia del Antiguo Testamento hasta llegar a... Bueno, hicimos todo el Antiguo Testamento, pero estamos hablando de qué profeta. De Ageo. De Ageo. Muy bien, por eso hacíamos todo este repaso que el profeta Ageo es uno de los 3 profetas post-exílicos, ¿no? Después del exilio de Babilonia que estuvo el pueblo de Israel. Es uno de los 3, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los 3 últimos libros del Antiguo Testamento, que son 3 profetas menores. Y estamos hablando del profeta Ageo. Y curiosamente, el libro del profeta Ageo se empieza, ¿cómo empieza? El primer versículo dice, en el año 2 del rey Darío, ¿sí? Darío, que era un rey persa, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y ahora ya vamos a seguir. Pero quizás alguno tiene nueva traducción viviente y ya lo puede leer y se dio cuenta, pero esto es en el 520 a.C. y por la historia y por los datos del calendario hebreo y en comparación con el nuestro, estamos hablando del día 29 de agosto. Y hoy estamos a 25, así que estamos bastante cerca en el tiempo. Imagínense un día como hoy, pero quizás allá estaba más lindo, no tan frío como está acá, pero porque allá en estos momentos es verano. Pero hace muchos años atrás, Ageo, hablándole al pueblo que ya había regresado, unos 50.000, ese primer regreso de los 3 regresos, que se acuerdan que hablábamos del exilio de Babilonia, que volvieron a Jerusalén, y este primer regreso cambia el imperio, pasa de ser los babilónicos, toman los persas, Ciro permite que los judíos vuelvan a su tierra para construir el templo, para volver a su tierra y podrían construir el templo como ellos querían y debían hacerlo, como Dios les mandaba en el pacto de Moisés. Porque era en el templo, en el Antiguo Testamento vemos claramente el templo como el lugar donde habita la presencia de Dios. ¿Sí? Está claramente en el Antiguo Testamento cómo tenía que ser el templo, cómo eran los sacrificios, cómo era el altar, cómo era todo ordenado por Dios para que los judíos lo cumpliesen. Porque era así como Dios estaba ordenando que el pueblo iban a habitar en la presencia de Dios y disfrutar de esa presencia. Cumplir y construir el templo era sinónimo de estar obedeciendo a Dios y estar deseando su presencia. ¿Sí? Esto donde estamos hoy no es el templo. Esto es un edificio que nosotros construimos para poder juntos, como iglesia, el templo se puede reunir en el edificio. El templo, cada uno, como nosotros que somos, y vamos a ver esto más adelante, podamos juntarnos en el edificio. Pero en ese momento, en el tiempo de Ageo, construir el templo era sinónimo de obedecer a Dios y buscar su presencia. Y realmente desear caminar junto con el Señor. Muy bien. Les mostraba ahí, si se acuerdan, quizás podemos dividirlo así en 3 personajes clave. Ageo, que es el profeta que Dios manda para despertar al pueblo. El pueblo, si alguno leyó, se acuerda de Esdras, los primeros capítulos de Esdras, vemos que el pueblo vuelve a la tierra de Judá, que ahí estaban habitados también por los samaritanos, que era una mezcla que había quedado de judíos con los asirios. Y bueno, es una mezcla complicada que si lo ven en el libro de Esdras, terminan siendo contra del avance del pueblo de Dios en la construcción del templo, si alguno leyó Esdras capítulo del 1 al 6. Ellos quieren, arman el altar, construyen el altar y ponen los cimientos, pero encuentran adversidad con los samaritanos que mandan y en el gobierno también de los persas, y se frena la construcción. Y vemos de Esdras capítulo 6 hasta ahora 16 años, donde no se hizo nada.
No se hizo nada en lo que Dios estaba claramente diciendo que hagan. No se hizo nada en lo que los judíos sabían que tenían que hacer. ¿Sí? Hay 16 años que vemos de que el templo no se toca. Y Dios levanta a Ageo, a este profeta, para despertar al pueblo y decirle, como siempre Dios ha levantado en medio del tiempo a los profetas para sacudir al pueblo y llevarlos a volver a Dios, a cumplir las ordenanzas del Señor, a realmente acomodar sus vidas a la luz de lo que Dios manda. Y es lo que nos encontramos, Ageo despertando al pueblo a que construyan el templo, tenemos a Zorobabel. Zorobabel es, por decirlo así, vemos a Josué, hijo de Josadac, y a Zorobabel. Josué era el sumo sacerdote, el gobernador religioso, por decirlo de una manera, y Zorobabel, el gobernador cívico, ¿no? Estaban todavía, no era como el tiempo de David y Salomón, que ellos tenían soberanía como gobierno, donde ellos eran reyes judíos, sino que ahora seguían oprimidos por los persas, pero tenían a un gobernador propio, que era Zorobabel, el líder del pueblo, que los persas habían permitido que vayan, tal como Dios había dicho de que les iban a poder volver a su tierra. Y luego tenemos el pueblo, ¿sí? Para resumir, que es también el protagonista de esta historia que vemos en el libro de Ageo. El contexto histórico, esto ya lo vimos. Y muy bien, vamos a ver hoy, hay muchísimas enseñanzas que podemos sacar de este libro, pero yo puse 6, al menos hay una gran central de enseñanza, pero puse 6 que vamos a ir viendo que podemos sacar del libro de Ageo. 6 enseñanzas o 6 joyitas que podemos rescatar del libro que nos lleven a hacer pensarnos a nosotros. Hoy no vamos a ver tanta historia, sino pensar en nuestras vidas a la luz de lo que Ageo le habla al pueblo. Y es tan real, tan actual ese mensaje, que es como Dios nos estuviera hablando a nosotros hoy. Porque el ser humano sigue siendo el mismo y Dios sigue siendo el mismo. Es tan real ese mensaje como si Dios nos estuviera hablando hoy. No tendremos un templo que construir, pero sí tenemos un templo para construir. ¿Entienden? Y si no entienden lo van a entender ahora. Primero, hay una cosa que me llama, que a cualquiera que estudia este libro tiene solo 38 versículos, ¿sí? 2 capítulos, que en total tiene 38 versículos. Y hay una cosa que resalta, le choca a cualquiera que lea este libro, es que 25 veces de las 38, esto no pasa en ningún otro libro de la Biblia, el énfasis, que dice, así dice Jehová, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, así ha declarado Jehová. El énfasis, lo repetitivo que es esto, es llamativo en el libro de Ageo. Ageo insiste una y otra vez diciéndole que esto que yo le estoy diciendo no es lo que digo yo, sino lo que dice Dios. Y lo que Dios le está diciendo a ustedes para que se despierten y hagan lo que Él quiere. ¿Sí? Es muy llamativo ver esto en el libro de Ageo. Y pensaba sobre esto, sacaba 2 reflexiones de esto. Primero, porque Jehová de los ejércitos, que se repite 14 veces en el libro, ¿sí? De estas 25, 14 veces se refiere a Jehová de los ejércitos, a Dios de los ejércitos. Y si ustedes ven en todo el Antiguo Testamento, siempre Jehová de los ejércitos es una expresión del poder de Dios, el Dios de autoridad, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios que tiene todos los ejércitos bajo su mano, que tiene todo el poder bajo su mano, que controla todo el universo bajo su mano. Los ejércitos celestiales, las huestes celestiales, los ejércitos del mundo, todo está bajo su mano y todo lo puede hacer levantar y caer por el poder de su nombre. Ese es el Dios que está hablando con poder al pueblo. Ese es el Dios que nos habla a nosotros con el poder. Y es el Dios que nosotros tenemos que pensar y saber que es Él a quien nos debemos rendir, obedecer y priorizar. Él es el Dios de los ejércitos. ¿Sí? Quizás esto no es el tema central del mensaje del libro de Ageo que vamos a ir, pero podemos sacar esta lección. Estos días generó revuelo la charla del miércoles y todo quedó. Noté en el ambiente, después con varios charlando, acá en la obra, llevando acá para allá, la charla del miércoles, los temas, las preguntas, que son preguntas válidas y que quizás repetidas. Y es gracioso porque
porque en toda la historia de la iglesia siempre se han repetido preguntas similares y se han discutido preguntas similares y generan controversia las mismas preguntas. Pero una cosa que hablaba, que creo que ayer cuando era, no, hablando de todo este tema de predestinación, que no pienso hablar ahora y que no quiero que sea un tema, pero yo lo llevaba a pensar lo hablé en estos días 2 veces. Alguien me dijo que no era justo, bueno, está. Y una cosa que le hablaba a alguien es que si Dios hubiera querido salvar solo a una persona, ¿Él era justo o no? Si Dios no hubiera querido salvar a nadie, ¿Él era justo o no? ¿Cuál es el estándar de justicia que tenemos bajo el cielo? Él es el Dios soberano que lo gobierna todo. Mirar las cosas de esa manera, si no lo entendemos de esa manera, no entendemos que realmente nosotros, lo que nos merecemos realmente nosotros es la condenación eterna y que la salvación realmente es un regalo, es gracia pura. Es gracia pura que nosotros recibimos y aceptamos, pero que es gracia pura de parte del Señor. Es un regalo de Dios. Porque Él es el que lo gobierna todo, Él es el que nos creó y que nos quita la vida, Él es el que nos da y nos saca por el poder de su mano. Él es el Dios de los ejércitos, Él gobierna todo. Pero también es muy importante en este tiempo que vivimos, así como Ageo, necesitamos saber lo que dice el Señor y hablar lo que dice el Señor. ¿Sí? Ageo no habla de su propia boca, no habla de su propia palabra, no habla de su propia sabiduría, sino que habla lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y nosotros hoy tenemos que hablar cuando hablamos lo que Dios dice. Cuando nosotros compartimos a otros, cuando nosotros, ¿en qué nos estamos llenando? En lo que Dios dice. En lo que dice el Dios que creó los cielos y la tierra. Y tenemos que saber y aprender y nutrirnos de lo que Dios dice. Tenemos que conocer todo eso que veíamos, no para llenarnos de conocimiento, sino porque queremos llenarnos y nutrirnos y comer a Dios, comer del conocimiento del Señor y crecer en Él y en su palabra. Tenemos que nutrirnos de lo que Él nos dice y enseña. ¿Sí? Esto como algo quizás paralelo al mensaje central del libro, pero muy importante, porque no hay nada que se escapa, no hay ninguna coma que está puesta por casualidad en la Biblia. Y aquí hay un énfasis claro, y lo pueden contar si quieren después, no lo cuenten ahora, pero pueden contar que 25 de 38, o sea, es altísimo la cantidad, en un libro tan corto, la cantidad de veces que se repite la importancia que lo dice Dios, de que lo dice Dios. Seguimos. Y este, quizás para mí, es el punto más significativo del libro de Ageo. Quizás el mensaje del libro de Ageo central lo vamos a ver un poco más adelante de meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros corazones. 4 veces se repite eso, lo vamos a ver. Pero hay algo que al menos a mí es lo que me atrapa de este libro. Y yo lo resumí así: la realidad nos delata la verdad. Es que Ageo no generaliza, sino que los lleva a mirar cómo en su realidad práctica se están olvidando de Dios. Pero vamos a leer el libro de Ageo porque estoy hablando cosas sin haber leído libros. Quizás alguno no lo leyó, lo di por supuesto, pero quizás alguno no lo leyó, así que vamos a leerlo, que es corto. Ya leímos el versículo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿No? Eso es lo que decía el pueblo, todavía no llegó el tiempo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? En otras palabras dice lujosas. ¿Y esta casa está desierta? ¿No? El templo de Dios está desierto y ustedes están dedicando su vida a construir sus casas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, dice Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hizo con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían a alargar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos,
y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a ir desgranando un poco, vamos a sacar, realmente hay muchas lecciones que se puede sacar de este libro, pero quiero resumir en 6, porque hay algún hermano que me ha pedido que sea corto y que no me exceda como el otro día. Pero bueno, la verdad nunca mido el tiempo, yo pienso y medito delante del Señor las cosas y luego comparto en el tiempo que dé. Y si se pasa el tiempo lo hacemos en otra charla, pero espero que no, esto lo vamos a hacer en esta charla. Volvemos al punto. La realidad nos delata la verdad. Acá Ageo no habla de generalidades. Ageo no habla está mal tu vida. Ageo no y esto es lo más hermoso y lo que necesitamos todos en nuestras vidas. Es realmente ver cómo está nuestra vida a la luz de la verdad. No a la luz de lo que nosotros creemos. Y creo que este es un peligro que todos corremos todo el tiempo. ¿Sí? Medimos nuestra vida, decimos y pensamos para dentro de nuestro qué tan bueno, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, y nos examinásemos muchas veces a la luz de nuestras ideas. Pero no vamos si realmente llevamos nuestra vida a lo que dice la palabra, al reflejo de la palabra. No comparamos nuestra vida de iglesia a la vida de la iglesia primitiva, por decir un ejemplo. ¿No? Sino que nos comparamos, quizás. Ya se termina, no se me desconcentren todos. Acá lo que tiene el salón es que cualquier movimiento hay una desconcentración, pero seguimos. Estamos acá. Es ver la vida realmente en función de lo que dice la verdad. Me encanta, no me sale el nombre ahora, que la verdad daba testimonio de él. El Nuevo Testamento, Epafrodito, no, Diótrefes. ¿No? Me encanta esa expresión que tenemos en el Nuevo Testamento, que la verdad daba testimonio de este hermano. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que lo que él vivía realmente se reflejaba en la verdad. La verdad daba testimonio de que lo que él era realmente estaba viviendo en la verdad, no lo que yo creo que estoy viviendo en la verdad. Demetrio. ¿Sí? Y esto es muy importante. Ellos perfectamente podían estar creyendo de que estaban haciendo la percepción que cada uno tenemos de nosotros, generalmente es mayor de lo que es. Tenemos una percepción de nuestras vidas cristianas que son mejores de lo que realmente es. Y lo que me encanta de Ageo es que viene y sacude al pueblo con la verdad para mostrarles en lo práctico que no están viviendo lo que quizás en la teoría pueden estar pensando que viven. Esto realmente cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros. Porque en la teoría podemos creer que somos ángeles. Pero si nos examinásemos a la luz de la práctica del día a día, de la verdad, de nuestros hechos y actitudes cotidianos, podemos ver, como Ageo le hizo ver al pueblo, de que están dándole la espalda a Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Voy acá. No es compatible decir que soy un adorador de Jehová, por decirlo de una manera, pero a la vez no estoy construyendo el templo. ¿Sí? Por más, no tenemos... ¿Qué decían de ellos mismos los judíos, estos 50.000 que habían venido? Pero quizás tenían una concepción de que ellos estaban... Es más, incluso ponen excusas, ¿no? Todavía no es tiempo, ellos estaban perfectos. Ageo viene a despertarlos, a llevarlos a la realidad práctica, al día a día, a qué están viviendo, para mostrarles que estaban desobedeciendo a Dios, que le estaban dando la espalda a Dios por construir sus propias casas. ¿Sí? Y esto es muy importante, que meditemos hoy en nuestros corazones y que llevemos nuestra vida y que seamos duros con nosotros mismos a la luz de la palabra. ¿Qué espera Dios de un cristiano? A la luz de la palabra, no a la luz de lo que la iglesia dice hoy o lo que a la luz de... Porque hoy tenemos quizás un concepto del cristianismo que no es
el bíblico muchas veces. Demanda mucho más de nosotros el concepto bíblico que quizás nosotros nos armamos en nuestra cabeza. Nos ajustamos a ciertas reglas culturales del cristianismo y nos acomodamos a ellas. Pero si vemos a la luz de la palabra, la Biblia nos tiene que confrontar y nos confronta. Si realmente la estudiamos, nos confronta. A decir, yo tengo mucho deuda, mucho debe en lo que la Biblia dice de lo que espera de mí. A la luz de la práctica, de los hechos, de la actitud. No de lo que yo pienso, la teoría. ¿No? Y nosotros, preguntaba, para nosotros. Porque esto es la pregunta para nosotros. No sirve de nada saber qué pasó y toda la historia del pueblo de Israel, porque lo que nos deja la Biblia y de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel es lo que nos está diciendo a nosotros lo mismo. ¿Qué estás haciendo con tu día a día? ¿Cómo estás viviendo tus horas? Por eso, 4 veces repite esto: meditad en vuestros caminos, en vuestro corazón, dice en las segundas últimas veces. Analicemos realmente y que sea este tiempo un tiempo de reflexión. Y lo que Dios quiere hacer, lo que hace a través de Ageo, si ven a diferentes de otros profetas, quizás es más reflexivo, los lleva a la reflexión, a realmente piensen, mediten en sus vidas, a ver cómo están viviendo, cómo estamos viviendo. Y eso es para nosotros hoy, cómo estamos viviendo a la luz de lo que la palabra espera que nosotros vivamos, de lo que Dios espera en su palabra que nosotros vivamos. Meditemos, reflexionemos en esto. Y es un llamado de atención. Mirá el camino por donde estás andando y fíjate, a ver, ellos estaban sufriendo un montón de cosas que Dios se lo estaba haciendo por gusto, para que vean y para que despierten. Y no se convertían a pesar de eso, y Dios manda a Ageo para que les hable clarito y les despierte clarito. Y les haga ver, che, mirá tu camino, mirá por dónde estás andando, mirá. Se están olvidando de Dios y están viviendo sus vidas en cosas lícitas, válidas, que no son, no, porque vemos otros profetas que condenan al pueblo. ¿Por qué? Por la idolatría, porque se fueron por un montón de cosas que vemos a los profetas exhortando al pueblo. Acá vemos el panorama y en principio, humanamente hablando, los tipos no están haciendo nada malo. Y lo vamos a ver ahora. Ageo insiste una y otra vez a reflexionar nuestras vidas a la luz de la palabra, a lo que dice el Señor. No lo que nosotros decimos a nosotros mismos, sino lo que dice el Señor sobre nuestros caminos, a meditar y actuar. Y ahora voy por eso a lo que les decía, el gran peligro de lo sutil y natural. Y les hago la pregunta, ¿cuál es el problema de que construyan sus casas que habían estado destruidas? Imagínense este pueblo que viene y encuentra todo en ruinas. Había algunos que estaban viviendo ahí, pero el templo estaba en ruinas, su casa estaba en ruinas, muchas cosas estaban en ruinas. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Si lo vemos, o sea, naturalmente, estaba perfecto. Y ese es el gran problema de nuestras vidas. Ese quizás es la lucha, al menos la mía personal es la más grande. Y creo que es la de la mayoría de nosotros, que la notamos o a veces no la notamos, en el mundo en el que vivimos, haciendo tantas cosas y preocupando tanto por nuestras vidas y trabajando y haciendo y viniendo y haciendo, todas cosas lícitas, todas cosas válidas, todas cosas que tenemos que hacer. ¿Dios no quería que la gente construya su casa? Y Dios quiere que nosotros trabajemos y que nosotros estudiemos y que nosotros viajemos y vayamos de acá. El problema es dónde estaba su prioridad. Y ese es el gran problema que vivimos todos. Es que las cosas sutiles, ordinarias, normales, naturales, válidas de la vida son las que apagan la prioridad nuestra y las que cambian el orden de las cosas. Es el mismo problema del pueblo de Israel, es el mismo problema nuestro. Y Dios, acá, a través de Ageo, no le está diciendo, le sigue diciendo que son idólatras. Ahora ya no de dioses ajenos, pero sí
estaban convirtiendo sus casas, sus intereses, sus vidas en sus propios ídolos, porque todo aquello que atente contra obedecer a Dios es un ídolo que estamos poniendo en nuestras vidas. Todo, llámalo como quieras en tu vida. Cualquier cosa que atente contra obedecer a Dios, lo estamos poniendo como ídolo. Y ahora están siendo idólatras, ya no de dioses ajenos, no de dioses paganos, sino de sus propias vidas, de sus propias comodidades, de sus propias cosas válidas y útiles que le estaban restando y sacando tiempo y enfoque a hacer lo que Dios había mandado a hacer. Y eso es tan real en nuestras vidas hoy, que estamos haciendo un montón de cosas y que nuestros días pasan y vuelan y corren y tenemos un millón de cosas en la cabeza y una lista de notas que se le muestra la mía de esta semana y tiene 300 cosas y que no se me acaba y pasan los días y es como necesito más horas del día para poder cumplir lo que tengo que hacer la semana que viene. ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Quiere decir de que tenemos que hacer menos cosas necesariamente? Muchas veces sí. Pero hay cosas que tenemos que hacer. El padre de familia que tiene que cumplir con sus responsabilidades, que tiene que ir a trabajar, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que... ¿Qué hacemos? ¿Que no lo haga? Y las horas del día se van. Pero acá Dios no está hablando de horas del día. Dios está despertando al pueblo a meditar en su corazón para ver realmente dónde está poniendo su corazón y dónde está construyendo sus caminos. Por correr en nuestros afanes diarios, buenos y naturales, podemos estar dándole la espalda a Dios. Generalmente, y un gran peligro que corremos todos siempre es esto. Es que la corrida del día a día nos desenfoque. Y apague. Lucas 8:14, ¿se acuerdan? Quizás este es el caso más normal entre cristianos, hablarlo y pensarlo y meditarlo entre nosotros. ¿No? Esa semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son ahogados. Y muchas veces nuestras vidas no están dando fruto, no están creciendo, no se están fortaleciendo en el Señor y no estamos cumpliendo lo que Dios dice que vivamos porque están siendo ahogados por todas las cosas lícitas y válidas que vivimos y que nos justificamos que las vivimos y que no nos da el tiempo muchas veces para hacer y para vivir lo que Dios dice que vivamos. Y esa realidad es la misma realidad es la misma exacta realidad que está pasando en el pueblo de Israel y que Ageo confronta y que Ageo nos sigue confrontando el día de hoy, que Dios nos confronta a través de él, a todos. Meditemos en nuestros caminos y veamos que esas cosas lícitas nos roban el tiempo. Y es hermoso. Y hermanos, vengo yo meditando en este libro hace ya varias semanas. Y Dios ha usado este libro para tocar mi vida, sobre todo en un momento específico de mi vida que estoy con muchas cosas a la vez. Y el otro día me pasó algo, y este día estoy intentando, y creo que es el gran desafío. Los que me conocen quizás más en la internet, muchas veces me preguntar, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hace? Que quizás la pregunta que, ¿cómo hago? Porque tengo un montón de cosas para hacer en el día que las tengo que hacer, pero ¿cómo hago para no desenfocarme? Y es realmente cuando nosotros, si lo buscamos y si este razonamiento lo llevamos al Señor y decir, Señor, a pesar de todas las cosas que tengo que hacer, que son válidas, lícitas y que tú quieres que haga, porque la estoy haciendo en tu voluntad y sé que son cosas que tú quieres que haga. Ayúdame a hacerlas sin perder el enfoque, sin que pueda vivir todas estas cosas teniéndote a ti en medio. Y yo lo pensaba, y quizás los futboleros me entienden más, y los que no son futboleros me van a entender igual, ¿no? Creo que este ejemplo de alguna u otra manera lo hemos puesto, y muchas veces he hablado. Peñarol llegó a cuarto de final. Imagínate que llega a la final Peñarol, ¿no? Para el hincha de Peñarol. Peñarol juega la final de Libertadores, imagínense la semana que viene. Para un hincha de Peñarol, ¿va a dejar de trabajar? ¿Va a dejar de hacer toda la lista de tareas grandes que tiene en su vida normal? No, ¿o sí? O sea, bueno, tiene que ser un taradito de esto, pero... O sea, un hincha normal... Está bueno, pero... Yo me acuerdo la última vez que Peñarol estuvo en una final de Libertadores en el 2011, que ahí era fanático de Peñarol, era mucho más chico, pero era mucho más fanático, que
O sea, yo me acuerdo en ese momento iba al liceo y hacía las cosas que tenía que hacer, y hacía los deberes del liceo, y hacía las cosas que tenía que hacer en casa, y todo lo que... Pero mi cabeza pensaba hacer una cosa. Y estaba, claro. Y cuando tenía tiempo libre, sí, buscaba, o sea, podía ajustar tiempos para leer Renovación en el diario deportivo del país, qué alineación iba a tener Peñarol, cuántas entradas habías vendidas, cómo iba a ser, varios detalles, ¿no? Y meditaba en esas cosas. Pero no pasaba todo el día leyendo eso, porque tenía que hacer un montón de cosas. Pero mi corazón y mi cabeza, mis deseos y estaban en qué? Y dale alegría. ¿Me entienden? Ese es un ejemplo muy... Pues creo que el que no es futbolero también lo puede entender. No dejo de hacer las cosas en mi día a día, pero mi vida, cuando está dominada por el Señor, en cada cosa estoy viendo al Señor. En cada cosa estoy viendo al Señor de una u otra manera y estoy orando sin cesar. Estoy orando sin cesar, me pasa esto en mi trabajo y estoy en mi trabajo y estoy orando por esto que está pasando. Eso es hermoso, esa es la transformación del cristiano en la vida. Estos días estoy bastante complicado entre la reforma de mi casa, que tengo actividades en Montevideo por el tema del trabajo, el tema de casamiento. Imagínate, hay un millón de cosas en mi cabeza una lista de tareas que no se agota más. Y este día venía meditando en estas cosas, hace ya un par de semanas, y venía y estaba estresado, porque necesitaba era un viernes y antes del lunes necesitaba que corten el árbol de mi casa. Porque necesitaba, y no encontraba, y le había preguntado a varios y no encontraba. Y realmente yo venía meditando en estas cosas, pero estresado y afanado porque necesitaba llegar antes del lunes, que se me cortan el árbol, y no conseguía a nadie, ya era fin de semana, y quién iba a conseguir. Y venía por calle Uruguay, a la altura ahí de la Plaza 33, venía pensando en esto mismo, o sea, en que me estaba afanando y me estaba dando cuenta que me estaba estresando y afanando, y a la misma vez el Espíritu dentro de mí diciéndome, tranquilo, las cosas, o sea, y luchando conmigo mismo. Y pasa eso. Y sale de la casa por donde venía caminando, sale alguien, un hombre con una bolsa de ramas, una bolsa de basura con ramas. Y yo digo, disculpe señor, ¿usted corta árboles? Y le dice, sí, y me dijo, acá a la vuelta. Y fuimos, y el hombre va, ve el árbol, lo mira y se termina el problema. Me dice, sí, no, mañana mismo, el sábado, no me acuerdo cuándo fue, lo corto. O era el jueves, pero no me acuerdo. Lo cortó, pero ¿saben lo que Dios me tocó a mí? Cuando yo lo agendo al hombre, lo voy a buscar acá porque no me acuerdo cuál era el versículo. No, Hermes, parecido. Agenda a este hombre en el celular, porque me pasó su contacto y le dije, mañana nos hablamos para él. Agendo y dice, una oveja dice, limpia tus vestiduras, porque el rey ya viene. Limpia tus vestiduras, porque el rey ya viene. Apocalipsis 22:14. Es un cristiano y es un versículo que me estaba... Eso es hermoso, de poder vivir las cosas cotidianas de la vida y permitir, y es hermoso disfrutarlo, hermanos. Es hermoso disfrutarlo y Dios nos llama una y otra vez a que vivamos y a que en los afanes siempre tener el Espíritu entre nosotros que nos esté sacudiendo y que Dios en medio de nosotros nos esté mostrando esas cosas, aunque sean diminutas y pequeñas como lo del árbol o como un millón de cosas que les pueda pasar en sus vidas. Pero disfrutar a Dios en medio de las actividades nuestras cotidianas ilícitas. Qué importante, hermano. Pero somos expertos en buenas excusas. Y buenas excusas que no son excusas porque quizás necesariamente no queremos, aunque en verdad no queremos. Pero son buenas excusas que son súper lícitas y válidas. Miren lo que decía el pueblo, versículo 2. ¿Qué decía? No ha llegado aún el tiempo. ¿Y qué le responde Ageo? En otras palabras, bien que tienen tiempo para hacer su casa, ¿no? Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas si esta casa está desierta? Ponen excusas para unas cosas, pero para otras cosas no ponen excusa. Y eso está igual en nosotros. Y no está hablando porque vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de excusas que decís, no vine a la reunión hoy porque salí ayer a la noche de nostalgia. Bueno, ahí quizás es como mucho más
llamativo la excusa, que está complicada la excusa. Ahora, muchos ponen la excusa, no, quiero descansar porque dormí, trabajé todo el día y estoy cansado, entonces yo quiero descansar el domingo. Son excusas que son mucho más válidas, mucho más, parecen más justificables. Como si el resto de todos los cristianos no trabajan y el domingo. ¿Sí? Qué bueno es realmente pensar en estas cosas, porque la mayoría de cosas que nos hacemos las justificamos y racionalmente somos expertos a nosotros mismos a engañarnos y a justificarnos y a decir que no hacemos esto porque, claro, no me da el tiempo, o porque esto o lo otro, o porque me falta esto o lo otro. El pueblo no tenía ni falta de tiempo, ni falta de recursos, ni falta de nada. Dice que la ofrenda que levantó el pueblo, que hoy se estima, al menos lo que estudié, en $24 millones. La ofrenda que habían levantado para ir, tenían todo para hacerlo, pero estaban gastando su tiempo y sus recursos y su vida en sus propias cosas, en sus intereses, en vez de hacerlo en lo que Dios mandaba que lo hicieran. Y en nuestras vidas generalmente pasa eso. ¿Y saben cuándo lo notamos? Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, ponele, y nos tenemos que ir al sanatorio, y ahí, toda esa corrida del día se frena y tenemos que estar tirados en una camilla de hospital y no tenemos... Entonces, ¿cuáles son realmente las... Vuelvo a lo mismo, la prioridad de nuestras vidas, que nuestro corazón desee vivir a Cristo en todo el tiempo. En el despertarse, en el levantarse, en el ir a trabajar, en el ir a estudiar. Que mis compañeros, usar mi trabajo, y esto realmente también es algo que estoy trabajando en mí, de que ninguno de mis clientes más cercanos, al menos los que paso más tiempo, que ninguno no sepa del Señor. No le hable del Evangelio. Una meta. Hay que ponernos metas concretas nosotros para realmente vivir estas cosas. Es decir, no quiero, y muchas veces a mí me pasa al menos, de que uno tiene un montón de excusas y lucho con excusas mías internas. Por ejemplo, en mi caso, en el comercio, que vendo cosas y que tengo clientes, uno, ¿qué pasa? No quiere perder clientes tampoco. Entonces, no quieres confundir temas para que, esto es lo que me pasa dentro mío, la excusa que me pongo yo mismo. No voy a hablar... No voy a hablar del Evangelio y llevarlo al Evangelio, no sea que esta persona salga con algo, le rechace, le moleste o algo, y vendo menos. Y es algo interno que es hasta súper válido dentro de mí, en mi cabeza, ¿no? Hace todo el sentido del mundo. Pero ¿a quién quiero agradar más? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Eso es el contraargumento del espíritu dentro de mí, venciendo las excusas mías, truchas, válidas, justificables. Son todas excusas justificables, buenas, ¿no? Estamos hablando en un entorno de cristianos, ¿no? Donde no ponemos excusas pecadoras o no quiero hacer mi vida. No, quiero supuestamente agradar a Dios, pero estoy metiendo un montón de excusas justificables, válidas y humanas que a Dios no le sirven. Porque realmente cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Y no hay excusa. Piensen, si no, en las cosas realmente de sus vidas que realmente les importan. Cuando quieren hacerlo, lo hacen. Todos. Mira tus horas, tu agenda, tu vida. ¿Dónde está pasando? ¿Sobre qué se está moviendo? Y acá no estoy llevando al tema horario necesariamente, porque generalmente la mayoría de seres humanos, al menos en Uruguay, trabajan 8 horas. Y es difícil que nosotros estemos 8 horas. Entonces es como que comparamos, ¿no? 8 horas que trabajamos, tenemos que estar como 8 horas meditando y leyendo la Biblia y orando. No nos da el día en cuanto a tema horario. Ahora sí tenemos que dedicar tiempos a pasar con el Señor, pero que todo el resto del día, ya nuestra vida está en el Señor. No somos cristianos cuando nos sentamos a leer la palabra en nuestra casa, cuando nos sentamos a orar. Tenemos que hacerlo. Pero Dios quiere que vivamos, que oremos sin cesar en las 8 horas de trabajo y en el tiempo que estemos despiertos y vivos. Y no va a ser orando así en la oficina de mi trabajo, sino entienden lo que digo, ¿no? Experimentando a Dios en medio de las circunstancias de mi vida y viviéndolo y hablando con Él en mi corazón. Y viendo todas las cosas a través de sus lentes. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Y que las cosas de esta vida no nos afanen y ahora estoy tan enfocado en esto que de esto me olvido. No, al revés, trae a Dios a tus cosas. Y deja que Dios sea el más importante sobre tus cosas.
Me encanta esta frase de C.S. Lewis que dice sobre otra cosa. Esta frase para mí me quiero poner en un cuadro en mi casa. Porque me encanta lo que dice en tema general. Las únicas personas que logran mucho son aquellas que desean tanto el conocimiento que lo buscan mientras las condiciones aún son desfavorables. Y acá está hablando específicamente de conocimiento intelectual. C.S. Lewis era un gran intelectual. Pero esta frase sirve para todas las áreas de nuestra vida. Volvemos a lo mismo, vamos a leerla de nuevo. Las únicas personas que logran mucho son aquellas que desean tanto el conocimiento que lo buscan mientras las condiciones aún son desfavorables. Y lleva a esta frase para el área que quieras y va a funcionar. La única persona que logra, el único atleta que logra una medalla de oro son aquellas que desean tanto la medalla de oro que aún los días peores, cuando se sienten los músculos más cansados, cuando llueve a todo tormenta, desean tanto la medalla de oro que van y entrenan y se sacrifican para lograrlo. La única persona que realmente quiero leer y quiero conocer y conocer más de lo que sea, llamarlo lo que sea, las personas que realmente logran mucho, son aquellas que a pesar de los peores momentos, de los momentos más complicados, cuando tenés más pereza y cuando menos querés hacerlo, es que logran, es tanto el deseo que se sobrepone a la pereza o al no hacerlo. Y lo llevamos a lo espiritual. Las únicas personas que logran mucho y que crecen en su vida espiritual y que se fortalecen en el Señor son aquellas que se fortalecen aún en los momentos más desfavorables. Las que dicen, cuando está todo el día complicado y la agenda complicada, no quiero dejar de buscar al Señor porque Él es mi Rey, Él es mi prioridad. No pongo la excusa, porque estoy en un momento desfavorable, entonces, porque cuando no lo hacemos en un caso, no lo hacemos en otro. Porque es un tema de corazón, no es un tema de agenda. Y lo podemos ver en nuestras vidas. A mí me ha pasado muchas veces de ponerme esa excusa por estar con la agenda apretada. Pero me doy misma cuenta, el Espíritu me hace ver a mí mismo que a veces no tengo la agenda apretada y estoy tranquilo en el día y no lo hago tampoco. Porque no es un tema de horarios. Es un tema de dónde está nuestro corazón. ¿En qué estamos caminando? Por eso el llamado de Ageo y de Dios a través de Él es meditad en vuestros caminos y en sus corazones. Para que realmente yo sea la prioridad de sus vidas, sea lo que hagan en todo tiempo. Es falta de perspectiva y de ordenar nuestras prioridades en el lugar correcto. Y ponía esto, que es muy importante, y porque, como dice Salomón, es algo que he visto debajo del cielo, y eso que tengo poca vida, pero aquellos que tienen más, seguro que es mucho más notorio. Después de recibir la bendición de Dios, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Ellos, por más que el contexto no era del todo hermoso, pero ellos recibieron la bendición de Dios, ¿de cuál? De sacarlo de Babilonia y traerlo a su tierra. Dios estaba cumpliendo su promesa. Recibieron la bendición de Dios. Qué hermoso poder volver. Qué hermoso poder ver a Dios cumpliendo lo que dice y salir del exilio, volver a su tierra y volver a sus vidas. Ahora, Dios me bendice y yo... ¿Qué tiende el ser humano siempre, o la mayoría de veces, lamentablemente, y tenemos que luchar con esta tendencia porque es natural en nosotros y tenemos que luchar contra ella, es utilizar la bendición de Dios como un método para olvidarnos de Él? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que no tenían trabajo? Esto, a lo largo de los años, yo, por eso digo, y tengo pocos años, ni quiero saber aquellos que tienen más años y lo han visto tantas veces, ¿no? Ver personas que oran por trabajo, y qué bueno, y Dios les da el trabajo, y ahora el trabajo es lo que lo saca, es lo que pasan ahí, y bueno, Dios ya queda en un segundo lugar, pueden orar cuando les parezca, pueden venir a la iglesia cuando les parezca, y Dios es secundario. La bendición, Dios te responde, Dios te bendice, Dios te da, y ahora eso lo utilizás para olvidarte de Él. No, el ejemplo del auto, yo lo he escuchado muchas veces. No, que quiero poder tener mi autito, quiero poder, y junto, y Dios me permite, Dios me bendice, y yo puedo tener el auto. Y ahora el auto que yo decía que lo iba a usar para llevar a la gente de la iglesia para afuera, ahora lo uso para salir a la costanera y tomar unos mates en el horario de la reunión. Es usar las bendiciones de Dios, o oro por una novia, por un novio, por alguien con quien pueda vivir en compañía y lo que Dios quiere, y ahora esa persona por la que tanto oré, por la que tanto, ahora es la persona que me aleja de Él.
Y así en cada área de las vidas es el problema de que en las bendiciones Dios nos bendice y nosotros utilizamos la bendición de Dios para alejarnos de Él. Y ese es el gran problema del ser humano que lo vemos en todo el Antiguo Testamento y lo seguimos viendo en nuestros corazones todos los días. Buscar más lo creado que al Creador. Enamorarnos y apasionarnos y desear más a lo creado que al Creador. Y nosotros le pedimos al Creador que nos dé eso, que es creado por Él, y eso nos termina dominando más que el Creador. Sigo, porque ya se vuela la hora. Vivir lejos de Dios produce insatisfacción. Acá lo vemos más claramente, y de cómo Dios trataba con el pueblo de Israel, muy claro. ¿Sí? Pero es una realidad espiritual que la seguimos viendo hasta el día de hoy, más allá de que haya fruto humano o no haya fruto humano, más allá de que haya sequía o haya lluvia. Acá vemos de que Dios, trabajando con el pueblo, le hacía por gusto, le mostraba de que no iban a tener fruto, no le iba a ir bien en las cosas hasta que no dieran vuelta y le obedecieran. Pero nosotros, lo que tenemos que ver nosotros, quizás, aunque nos pueda ir bien en las cosas humanas de la vida, y aunque le puede ir bien a la gente en las cosas humanas de la vida, vivir lejos de Dios produce insatisfacción profunda del alma. Y hasta que, como lo repetimos 1.000.000 de veces y lo seguiremos repitiendo porque es la base de todo. Como decía Agustín de Hipona, nuestras almas, hasta que no están completas en el Señor, siguen manifestando su sed. Y hasta que Dios nos llena ese vacío que tenemos en nosotros, seguimos estando insatisfechos en el alma, en lo más profundo. Podemos tener todo y vemos un montón de gente que lo tiene todo, pero están insatisfechas. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo se van, porque estas cosas de este mundo no dan la satisfacción que Dios da en el alma de sus hijos. Por eso Ageo dice, ¿no? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Y esta es en otra realidad, la realidad actual del hombre, que puede hacer mucho y puede tener mucho y puede construir y hacer y tener y esto y lo otro, pero si no estás en Dios, nada de eso tiene sentido y todo produce insatisfacción. Todo produce insatisfacción, hasta que realmente no estás viviendo y disfrutando de Dios en tu vida. Ahí las cosas tienen sentido, tengas o no tengas. Ahí las cosas realmente, hay un valor real en la vida, hay una satisfacción real en el alma humana. Mientras eso no esté, tengas o no tengas, todo va a ser sin sentido. Es lo que dice Jeremías, y me encanta este pasaje. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Y así es la vida del hombre lejos de Dios. Y nuestras vidas, y lo tenemos que ver realmente en nuestras vidas, que cuando nos alejamos de Dios, por más que Dios nos haya dado de su gracia, pero cuando nosotros decidimos y empezamos a enfriarnos y a ahogar la semilla y alejarnos de Él, nuestra vida empieza a ser, no sé si les ha pasado, pero yo lo he vivido, de nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y si me alejo de Dios, todo pierde absolutamente el sentido real, la gratificación real del alma. Avanzo porque tengo que terminar. 5. Ahora el templo somos nosotros. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No es este el templo. ¿Qué es construir el templo? ¿Qué es lo que Dios demanda hoy de nosotros? Construyamos el templo. Nuestras vidas. 1 Corintios 6:3. Lo pueden anotar después de estudiar este pasaje. Pablo habla a los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hoy ese citaba otro versículo también, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y acá está hablando de una doble realidad del templo. El templo nosotros mismos, nuestras vidas edificándola, y la iglesia local. Está hablando en plural. ¿Sí? No el edificio, la iglesia. Si nosotros no estamos edificando nuestras vidas y los intereses de su reino,
no estamos viviendo como a Él le agrada. Y podemos hacer ese mismo ejercicio en nuestras vidas hoy. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? Creo que lo pongo acá, ¿no? Bueno, sigo con esto. 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así como el pueblo tuvo que construir el templo, nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Y hace las similitudes con el templo de aquella época, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. En el templo, ¿tengo que venir acá al templo a ofrecer sacrificios? No. Ahora nuestras vidas son templo y en nuestras vidas ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es nuestras vidas que tenemos que construir y edificar el cuerpo de Cristo como miembros que somos de Dios en este local, en aquel local, o en una plaza, o donde sea que estemos. Cada uno en lo particular, habla en plural, pero también en particular, cada uno, según el don que ha recibido, ministrele a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es un mandamiento para cada uno. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? Y por eso, ahí voy a la pregunta, ¿estamos más preocupados en nuestros intereses, en construir nuestras casas, o no sean nuestras casas, llamale lo que quieras, dentro de nuestros intereses? ¿Estamos más preocupados y dedicamos más tiempo y corazón y mente a construir nuestros intereses que los intereses de su reino? Y los intereses de su reino son nuestras propias vidas y como digo, la vida de la iglesia. Y esto es para meditar cada uno de nuestros corazones y ser exigente con nosotros mismos. Y realmente no pensar en el otro, sí, este mensaje le puede servir a otro. Yo realmente comparto esto porque lo estoy meditando en mi corazón en estas semanas. Y me lo hablo a mí mismo. Y se lo comparto a ustedes porque así como es de bendición a mí, puede ser de bendición para ustedes. Y cada uno de nosotros meditar y cerrar nuestros ojos y meditar delante de Dios y ver qué Dios nos quiere decir a cada uno en nuestro contexto particular. En qué cosas estamos dejando nuestra vida y deseos y alma que no estamos y por qué no lo estamos haciendo en el reino del Señor y en las cosas que involucran a su reino. ¿Cuánto estamos edificando? Y no en la teoría, no examinemos en la teoría. Hagamos como Ageo en la práctica. En la práctica. Podemos tener una percepción muy hermosa de nosotros, pero a la luz de la Biblia somos deudores, muy deudores. Y tenemos que verlo y que el Señor nos lo haga ver a nosotros. Y yo no les hacía, ahora se me viene a la mente, que no les mostraba, pero la frase que me encantaba, mirar esto, la frase de C.S. Lewis, ahora vuelvo. ¿Dónde está la clave acá? En esta frase. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la clave? ¿Quién digo? Perfecto. Desean tanto. Desean tanto. Desean tanto. Y esa es la gran pregunta del hombre que tenemos que hacernos todos. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué deseamos realmente? ¿Qué queremos? ¿Queremos vivir una vida como la de cualquiera? Vivamos una vida como cualquiera. Si eso lo querés, vivilo. Vas a ver que va a ser una vida que por más que tengas, tu alma va a estar absolutamente insatisfecha y vas a estar dándole la espalda a quien te creó. Insatisfecho. Por más que... ¿Qué deseas? Y por eso el deseo se condice con la actitud. El deseo siempre se condice con la actitud. Siempre. Por eso me encanta Ageo porque le muestra de que su actitud no, si es que tiene este deseo, no se estaba correlacionando. Y nosotros podemos decir, sí, yo amo a Dios, yo tengo el deseo de hacer, pero de buenas intenciones, como dice la frase, está... Y todos morimos siempre en la misma. Yo lo veo en mi vida 1.000.000 de veces. Tengo el deseo de, y la buena intención, pero no se concreta porque queda una buena intención, pero es un deseo que no es tan válido, que no es un deseo tan grande. Porque las cosas que realmente deseo las hago y trabajo y le dedico tiempo para hacerlas. Eso es así, está clarito. Por eso tenemos que mirar nuestras vidas, a ver qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Porque si no estamos haciendo es porque no lo estamos deseando. Y quiera Dios que podamos volver a recuperar el gozo y el deseo
de vivir a Cristo en su plenitud. Y volver a nuestros corazones y a arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, me he acostumbrado a vivir una vida religiosa, apática, indiferente espiritualmente, cuando cumplo todos los requisitos de ser cristiano, pero no estoy viviendo la vida cristiana, la vida, la fuente de agua viva que tú me das. Por eso no te deseo, por eso no dedico el tiempo que dedico a las cosas que te importan. Volvamos. Entonces, para terminar, la respuesta del pueblo. ¿Ustedes ven la respuesta del pueblo? En el primer capítulo ya lo vemos. Versículo 12 del capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Sí? Y a mí me encanta lo que pasa enseguida. La primera vez que aparece esta frase en el libro, y es enseguida que el pueblo reacciona. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Dios está con nosotros cuando nosotros escuchamos, meditamos, vemos nuestras vidas y nos arrepentimos y caminamos, intentamos enderezar nuestros caminos conforme a lo que Él quiere. Y tenemos la voz de Dios con nosotros diciéndole, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo para enderezar el camino torcido, para ver los corazones chuecos, para ver las agendas totalmente despriorizadas, para ver cómo vivís toda tu vida sin darme la máxima atención. Estoy para acompañar y darle la mano al contrito y al humillado, al que recibe la exhortación, al que medita, teme y obedece. Meditaron y actuaron. Meditaron y actuaron. Y termino con Deuteronomio 32. Que es cuando Moisés termina la Torá. Deuteronomio 32, versículo 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. ¿Estamos todos ahí? 32, 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y terminamos acá. No es cosa vana, es vuestra vida. Y Moisés hace al pueblo lo mismo que Ageo hace con el pueblo. Y lo mismo que vemos que Zacarías, que era contemporáneo a Ageo, si ven en los tiempos era similar, Zacarías como profeta se encarga mucho más de la reconstrucción espiritual del pueblo, no solo del templo, sino del espiritual. Y una frase que dice, creo que es Zacarías 1:3, dice, volveos a mí. Volveos a mí. Y este es el llamado de Dios a nosotros. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él. Meditemos en nuestros corazones, apliquemos todo lo que Él nos enseña y volvámonos a Él. ¿Por qué? Porque esto no es cosa vana. Esto acá se juega nuestra vida. Nuestra vida está en juego en qué decisiones tomamos hoy. No mañana, porque mañana no sabemos si habrá. No podemos ser como el pueblo diciendo que capaz que habrá tiempo mañana. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy para meditar en nuestros corazones y venir al Señor y decirle, sí, Señor, estoy viviendo una vida relajada. Podré ser tu hijo, podré recibir tu gracia, pero estoy viviendo una vida relajada delante de ti. Estoy con las prioridades ordenadas. Las cosas de esta vida me están consumiendo. Señor, quiero que seas tú mi prioridad y que todo lo que viva, lo viva en ti.
Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por seguir hablándonos a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque lo que hablaste hace miles de años a tu pueblo nos sigues hablando a nosotros hoy, tu pueblo. Porque como humanos pecadores que somos, repetimos la misma historia. Y nuestro corazón siempre tiende al pecado, a desobedecerte, a rechazarte, de formas sutiles, naturales, válidas, a enfocarnos en lo pasajero y a olvidarnos de que la vida y toda la eternidad está en juego. Ayúdanos, Señor, a través de esta palabra, a través de este mensaje de tu palabra, a que siempre se repita en nuestros corazones a través de tu Espíritu. Haznos recordar este mensaje a través de tu Espíritu en nuestros corazones, en esta semana, en la próxima, dentro de un mes. Y cada vez que vivamos, y cada vez que nuestros corazones se agiten por las tareas y los afanes de esta vida, que tu palabra y tu Espíritu por medio de ella nos recuerde de que no hay cosa más importante que tú, Señor. Que no hay cosa más importante que vivir para ti. Que tú demandas de nosotros prioridad absoluta. Que realmente, Señor, eres un Dios celoso y quieres que no tengamos ídolos de ningún tipo. Que seas tú realmente quien domine nuestra mente, nuestros corazones, y que vivamos y cumplamos nuestras tareas teniéndote a ti presente y protagonista en nuestro vivir. Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones. Trabaja en nuestros corazones. Ayúdanos a todos, a poder meditar en nuestros corazones y en nuestros caminos, en nuestra vida íntima contigo, a volver a nuestras casas y a poder tener un tiempo a solas. Ahora, en este momento quizás, que cada hermano pueda hablar contigo y que te pueda decir lo que cada hermano sienta en este momento de hablarlo contigo por medio de lo que tu Espíritu le está mostrando. Señor, ayúdanos a no, porque sé, Señor, que el enemigo es experto en distraernos, es experto en decir, bueno, después en algún momento dedicaré el tiempo para orar y hablar contigo. El enemigo es experto en distraernos, en desenfocarnos, en utilizar las cosas sutiles. Señor, ayúdanos a nosotros a ganarles en astucia por el poder de tu sabiduría y a entender de que el tiempo es ahora, de enderezar nuestras veredas y volvernos a ti. De enderezar nuestras veredas, meditar en nuestros caminos y volvernos a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ser Dios tan real en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.